Estamos en un nuevo segmento de la Escuela de Gestión en el marco de la radio de la Cámara Argentina de la Construcción. Hoy nos acompaña el ingeniero Raúl Velo Musto. Estamos llenos de micrófonos y no sé por cuál salimos. Por las dudas habla fuerte. ¿Cómo no? Alguno nos debe estar tomando. Raúl, ¿cómo andás? Muy bien, Sebastián, ¿y vos? Bien, la verdad muy bien. Retomando la semana después del fin de semana Así XL y todo cuesta un poquito más. Así es. Pero vamos a ponernos al día y vamos a conversar hoy de proyectos. Tu especialidad, nos conocemos en verdad hace ya varios años por el tema gestión de proyectos. ¿Qué es un proyecto y qué es gestionar proyectos? Bueno, muy bien. Evidentemente hablar de proyectos en el mundo de la construcción es bastante evidente, bastante redundante. De hecho, muchos de los estándares que nosotros estudiamos han nacido en el mundo de la construcción. Pero nosotros representamos de alguna manera aquello que está diciendo el Project Management Institute, el PMI, que es un instituto que está en los Estados Unidos y es aquel que establece estándares de facto a nivel de buenas prácticas, digamos, a nivel global. Y en esas prácticas se define proyecto como cualquier emprendimiento temporario, es decir, un emprendimiento que empieza y que termina. Tiene principio y tiene fin. Exactamente, eso lo define. Ahí se diferencia con algunas obras. Exactamente. Bueno, justamente, si tuviéramos que decirlo desde el punto de vista estrictamente teórico, esa sería la diferencia entre un proyecto y una operación, un proceso. Todas las organizaciones que tienen procesos de negocio, tienen procesos que se extienden en el tiempo. En cambio, los proyectos tienen un comienzo y un fin. A veces hacemos la aclaración básica, ¿no? Una fábrica que produce bicicletas es una operación de producción de bicicletas. Aunque previa a esta operación tiene que hacer un proyecto. Exactamente. La bicicleta tipo, la bicicleta modelo, nace de un proyecto y la línea de montaje. Exactamente. La construcción de la fábrica y la línea de montaje es un proyecto que tuvo un principio y tuvo un fin. Cuando eso llega a su fin, comienza la operación más circular de producción de bicicletas o la fábrica. Y ahí de salen hacer una bicicleta detrás de la otra. La fábrica de hacer chorizo, la fotocopia, como exactamente. decimos. Cuando un proyecto comienza a comportarse como un proceso, es porque estamos en problemas. Cuando tenemos esa sensación de que el proyecto no termina y que pareciera que está en un permanente ongoing, es porque ese proyecto está fuera de control. Y justamente, retomando, digamos, el inicio de la conversación, los estándares y las metodologías que devienen de estos estándares nos debieran permitir tener bajo control el proyecto de modo tal de que este intervalo temporario se cumpla de acuerdo a lo planificado, ¿no? A veces yo detecté algún problema semántico en la comunidad de construcción respecto a la palabra proyecto, porque para el arquitecto, egresado a la Facultad de Arquitectura de cualquier universidad, el proyecto es el proyecto arquitectónico. Una carpeta en general con un montón de documentación. De hecho, el Consejo Profesional habla que contiene un proyecto. Así es. Pero cuando nos mudamos del estudio del arquitecto a la empresa constructora, le cambiamos el contenido a la palabrita proyecto. Y ahí es donde empieza a jugar tu definición del PMI y del PMI, de que es un esfuerzo temporal, supone recursos, supone tiempo, supone costos. Sí, sí. Y ahí es donde a veces notamos nosotros que el arquitecto o el ingeniero, por poner dos profesiones icónicas en el mundo de la construcción, quizás no tiene la formación desde el grado de la facultad en gestionar. Sabe proyectar en términos de arquitectura, sabe resolver muchas cuestiones, sabe calcular las estructuras si es ingeniero en general, pero gestionar proyectos, ¿qué implica? Lo que sucede es que ahí, para poder contestar tu pregunta, hagamos una pequeña diferenciación que me parece que refuerza las definiciones que estábamos planteando hace unos minutos. Un arquitecto, un ingeniero que está acostumbrado, la palabra costumbre tiene que ver con la repetición también, ¿no? Sí. A trabajar en obras y que obra a obra opera, ahí viene otra palabra, ¿no? De la misma manera, en realidad está respondiendo a un gran proceso de construcción que podría representar el negocio del estudio al que pertenece, por ejemplo. Pero nosotros decimos que el contexto de una obra es particular respecto de cualquier otra y por lo tanto el intervalo de tiempo en el que dure una obra debe ser considerada un proyecto que por supuesto alimenta la operación del negocio de ese estudio, por ejemplo, o de esa empresa. Ahora bien, ahí viene justamente la segunda parte de la definición de proyectos. Un proyecto no solamente es un esfuerzo que empieza y termina, palabras del PMI, sino que también es un esfuerzo único, es decir, no hay otro igual.
No hubo un esfuerzo igual en el pasado ni lo habrá en el futuro. Cuando los arquitectos o los ingenieros creen estar trabajando en proyectos respondiendo a un proceso, viene una confusión. Y después también es muy difícil cortar esto, porque dicen, bueno, yo hago obras que aparentemente son iguales, hasta con los mismos planos, podría ser 2 edificios diferentes, por ejemplo. Sin embargo, el suelo seguramente fue distinto, las condiciones de contexto en términos legales, de permisos, económico, financiero, el cliente, el equipo. La persona que va a ir a vivir a esa casa de departamentos son diferentes. Por lo tanto, el clima le da particularidades únicas. Se me ocurre, ¿no? Porque nosotros también trabajamos muchísimo en la escuela lo que es la filosofía Lean, claro que Lean sí. Construction, ¿Sí? Donde, digamos, la palabra clave de ahí es procesos. Absolutamente. Justamente la industria de la construcción en muchos casos adolece de procesos. Adolece de, a ver, señor, si usted levanta paredes, estudie el proceso levantar paredes para hacerlo cada vez más eficiente. Totalmente. Pero al mismo tiempo también a veces adolece de una visión de proyecto. O sea, tenemos como 2 problemas. Tenemos procesos en proyectos y no estudiamos ni los proyectos ni los procesos. Así es. ¿Cómo salimos de esto? Lo que pasa es que en realidad, si lo pensamos 2 segundos, el embrollo es más bien de corte semántico que pragmático, ¿no? Porque las cosas suceden, sí, pasan. Pero, y las obras se terminan. Y las obras se terminan. Pero retomando un poquito desde el concepto Lean, por ejemplo. Si Lean lo que busca es optimizar procesos, yo, por ejemplo, podría comprar o podría armar un proceso relativo a levantar una pared para poder repetirlo entre obras con el menor desperdicio posible, como dice Lean, es decir, haciendo del proceso de trabajo algo que agregue el mayor valor posible. Ahora, hay un distinto concierto de procesos de trabajo que pueden conformar el ciclo de vida de un proyecto. Esta es la diferenciación que nosotros planteamos. ¿Cuáles son los procesos de trabajo que el PMI plantea para poder llevar adelante un proyecto de manera estandarizada? De modo tal que, sigamos en nuestra industria, un arquitecto en Argentina o un arquitecto en China podría estar pensando una metodología parecida desde el punto de vista de la gestión del proyecto. Luego entrarán las particularidades de cada lugar. Siempre nos interesan mucho las habilidades humanas, pongámosle por poner un nombre, del gestor de proyectos. Si tuviera que elegir 2, 3, 4, las que te vengan a la memoria, ¿qué habilidades tiene que tener necesariamente un gestor de proyectos de construcción? Bueno, principalmente habilidades que pueden ser naturales, por supuesto, pero también que pueden ser trabajadas, estudiadas y practicadas, habilidades de comunicación. Una de las principales cuestiones que plantea el PMI a la hora de gestionar un proyecto, sea de la industria que fuere, así que la industria de la construcción no escapa a esto de ninguna manera, es que prácticamente el 90% de lo que hace un gestor de proyecto tiene que ver con lo comunicacional. O sea, la habilidad blanda número 1 es la comunicación. Por supuesto que después tenemos que tener cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, con el manejo de equipo y sobre todo con lo situacional. Es decir, hay mucho alrededor y mucha bibliografía alrededor de, por ejemplo, cuestiones tales como liderazgo situacional, es decir, cómo respondo de acuerdo a la situación. En realidad, un gerente de proyectos, estos son palabras mías si se quiere, debiera tener una gestión del proyecto situacional, porque justamente los proyectos van a presentar particularidades que luego quizás no se vuelvan a repetir. Y justamente hay que tener una flexibilidad muy fuerte. Para los que nos están viendo, nos van a ver después, ¿no? En términos del PMI, es el gerente de proyecto. Absolutamente. En términos quizás de la industria de la construcción más lisa y llana, es el jefe de obra, por más que hay muchas empresas que tienen usualmente un gerente de proyectos, o un coordinador de obras, o un gerente de producción. Cada empresa le va a poner el nombre que más le parezca en su organigrama, pero en el fondo, cuando hablamos de el responsable del proyecto en el sitio, el site manager, hablamos del jefe de obra. Absolutamente. En nuestra industria, en nuestro contexto. Entonces es muy importante que hagamos esta traducción de habilidades del gerente de proyecto, en verdad, subtitulemos. Estamos hablando del jefe de obra, del ingeniero, del arquitecto, que no se formó, porque yo antes decía que la facultad no te forma en la gestión de proyectos de este tipo, mucho menos te forman las habilidades blandas, por supuesto, de la gestión de proyectos. Y mucho menos en ramas de industrias duras como las que pertenecemos. Yo vengo de otra industria, soy ingeniero en electrónica, pero igualmente es una carrera técnica y no estamos acostumbrados a pensar en términos humanos.
¿no? Y el factor humano es fundamental porque somos nosotros los que hacemos las obras. La diferencia la marca el equipo humano. Absolutamente. Entonces, lo interesante que plantea el PMI es que lo que plantea es transversal a cualquier industria. Por eso está muy bien que hagamos esta aclaración. No interesa qué nombre le ponemos al rol en cada industria. Quizá en otra industria se me llama diferente. Si yo estuviese desarrollando software, tendría líderes funcionales, líderes de desarrollo. Todos para el PMI son project managers, es decir, gerentes o gerenciadores de los proyectos, ¿sí? Como se llame, van a tener que cumplir ciertas condiciones como para que el perfil sea adecuado para cumplir con la tarea. Bueno, seguimos con esto de que la habilidad blanda, la cuestión comunicacional, lo interrelacional es de lo más importante. Quizá más que lo técnico, porque probablemente un gestor que no tenga habilidades de comunicación, por más que sea muy bueno técnicamente, difícilmente pueda transmitir lo que necesita su equipo. Claro, a veces tenemos como una profusión o una exageración de los procesos técnicos en virtud de así nos aseguramos la calidad. Lo cual no está mal en absoluto, claro. Pero se ha descubierto que las cosas funcionan mejor al revés. Es decir, si el que está al frente del proyecto, desde el punto de vista de su gestión, es un generalista, la palabra está medio como devaluada, sí, ¿no? Pero es un generalista, podría tener al experto técnico dentro del equipo y la cosa está compensada. En cambio, un experto técnico puesto a gestionar probablemente adolezca de ciertas herramientas. Este es el motivo por el cual nos interesa entrenar personas que vienen del palo técnico, digamos, ¿no? Para poder hacer este complemento. Hablando de entrenar, estás por empezar en la escuela una nueva edición de un curso de Project Management. Tiene varios nombres en la página web, pero uno es gestión de proyectos según el PMBOK. El PMBOK, que es el estándar. El estándar publicado por el PMI. Exactamente. Que tiene profusión de herramientas y de cuestiones técnicas y humanas para lograr el éxito en los proyectos. Así es. ¿De qué va a tratar el curso? Bueno, justamente el curso va a tratar acerca de un acercamiento en términos teóricos de qué significa este estándar, es decir, qué contiene el estándar, pero también un acercamiento práctico acerca de cómo puede ser utilizado en el campo de lo real, ¿sí? Y por otro lado tiene un segundo objetivo, el curso, que es el de abrir las puertas para que las personas que lo tomen comiencen a prepararse por si lo desean, certificarse profesionalmente con el PMI. Usamos bastante la palabra estándar y convendría capaz una mínima... ¿Por qué nos conviene como industria, como profesionales, como país, te diría, trabajar con estándares? Bueno, en principio porque el estándar, y la palabra ya lo está indicando, homogeniza formas de hacer, homogeniza prácticas. Un estándar es algo que está basado en mejores prácticas y que probablemente yo tome el PMBOK y lo lea en español y hasta en la misma página tenga el mismo contenido que está leyendo el chino en Pekín, pero en chino obviamente. Quiero decir, eso homogeniza, genera una base común de trabajo. Que está buenísimo hoy por hoy, ya también está devaluado hablar de globalización, pero el concepto sigue siendo por supuesto correcto. Hoy jugamos localmente, pero con estándares internacionales. Así es. Ahora bien, también el oyente o el televidente puede estar pensando, bueno, muy bien, pero mi industria tiene ciertas particularidades que otra no tiene. Por eso es dado comentar esto. Los estándares nos ayudan en el sentido que venimos conversando, pero no necesariamente nos sirven para poder llevar a cabo los proyectos. Lo que sucede es que a partir de un estándar, cada industria, yo diría que cada organización, podría plantear su propia metodología de gestión de proyectos. Es decir, hay una base estandarizada, nosotros generamos la receta de cocina y ahí vamos cumpliendo los pasos dentro de los proyectos. Dentro de esa bajada de estándar a metodología es que podemos colocar cuestiones particulares, en este caso de la industria de la construcción. Sí, sí. Dirían los chilenos que no hay que inventar el hilo negro o la pólvora, decimos aquí en Argentina. Y es verdad, existen los estándares, de ahí haremos traducciones e implementaciones. Exacto. A tu organización. Por eso el curso, y es importante decirlo, trata sobre el estándar, porque eso nos da una base común a todos los que estemos participando del curso, para luego trabajar en nuestras particularidades o peculiaridades, inclusive hasta a nivel de cada organización, ¿no? Exactamente. El PMI es suficientemente flexible para generar un microestándar aplicado a una obra determinada. Absolutamente. Ahí hace falta siempre
las habilidades blandas, desde ya, empezando por la inteligencia, de poder traducir. Sé que nos están haciendo señas porque se nos agota el tiempo. Aquellos interesados en saber más del curso, en inscribirse, tienen la página web de la Cámara para extraer toda la información. Empieza dentro de poco, depende de cuando nos estén viendo. Si no me equivoco, el 16 de mayo, ¿no? Exactamente. 16 de mayo, Dentro por de la 2 semanas mañana, a partir de hoy. dentro de 2 semanas más o menos, vamos a estar empezando este curso con el ingeniero Velomusto, uno de los mejores cursos que tenemos en la escuela. Terminamos por hoy, te agradecemos, te vamos a volver a convocar para profundizar más en temas Muy bien, Sebastián. de proyectos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima.